noches, bienvenidos una vez más a este su programa Cuenta la Leyenda. Yo soy Tony Tapia y como cada jueves pues les doy las gracias por estar con nosotros, siguiéndonos esta transmisión que es para ustedes. Y esta noche vamos a tener un invitado especial que a partir de esta noche va a estar formando parte oficial de nuestro equipo de Cuenta la Leyenda. Cada vez somos más las personas que estamos participando en este proyecto. Espero les guste y pues una disculpa porque no pudimos estar todos presentes esta vez. En esta ocasión yo les traigo una historia, es un poco corta, pero es una historia de un lugar que todos conocemos y que tal vez no sepamos, ¿no? En esta ocasión nos compartieron una historia acerca de el conde. ¿Quién es el conde? Bueno, se dice que el conde, el famoso conde, no recuerdo bien el nombre, en un momento más se los voy a compartir, pero se le conoce como el conde a esta persona cuando vivía. Era la persona que era dueño de los terrenos que estaban donde es ahorita las instalaciones de Radio Sonora, según lo que cuenta esta aportación que nos hicieron. Entonces se cuenta que esta persona era una casa bastante grande, era una persona que se le llamaba el conde porque él él siempre trataba de estar siempre muy bien vestido, tenía muy buen porte, era una persona de buen ver, masculina, por eso se llama el conde, y las personas allegadas a él pues le apodaron el conde porque siempre era muy elegante para vestir, para caminar, para todo, era muy elegante esta persona. Entonces se dice que una vez por la tarde noche esta persona cae dentro de la piscina que tenía en el patio de su casa, ¿no? El jardín que estaba dentro de su casa. Los que ya conocemos las instalaciones de Radio Sonora, pues más o menos nos pudiéramos imaginar en qué parte estaba esa piscina, ¿no? Más o menos al centro, como antes se acostumbraba en las casas antiguas, o se acostumbra todavía en los pueblos, en las casas antiguas, pues ahí normalmente el patio o el jardín están en el puro centro de la casa. Está la casa, el frente de la casa, y toda la construcción rodea lo que es el jardín. Casi siempre es así en las casas de los pueblos, como Álamo, incluso aquí todavía hay casas muy grandes en las colonias más antiguas que tienen este tipo de diseño, ¿no? El jardín está al centro de la casa, dentro, ¿no? Entonces ahí tenía la piscina, cae esta persona, el conde, ¿no? Como le llaman el conde, cae dentro de la piscina, pero la piscina estaba vacía, no tenía agua. Entonces al momento de caer, él se golpea la cabeza y queda convaleciente, ¿no? En un estado crítico en el que no podía reaccionar por su propia fuerza, no se podía levantar, no podía gritar mucho para hablarle a su servidumbre porque él tenía sus empleados domésticos. Entonces se dice que pasó toda la noche ahí, pues entre inconsciente y a la vez pues queriendo reaccionar, hasta que pudo emitir un sonido más o menos fuerte, la voz fuerte, para llamar la atención de sus empleados domésticos. Entonces vienen pero pues al momento de quererlo, lo trasladan, o sea, lo salvan, lo rescatan, pero va muy muy convaleciente, lo trasladan a una clínica, no recuerdo cuál clínica fue, y pues tratan de atenderlo, pero no es suficiente el esfuerzo que hacen por él, por su vida. Entonces él fallece
cuenta la leyenda que ahora, y a partir de ese, bueno, fue más o menos como en 1976 cuando sucedió este caso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí se dice por los empleados de lo que hoy es Radio Sonora, se dice que pues hay alguien ahí, ¿no?, que hace un poquito de daño, como por ejemplo a veces dicen que mueve los controles de la estación, de la cabina, a veces dicen pues que empieza a tumbar cosas, que a veces le pega a alguien en la espalda. Así comentó según la nota que nos pasaron, uno de los últimos manifestaciones que tuvo el conde, este famoso conde, es que le golpeó una vez la espalda a alguien hasta llegar al grado de tumbarlo, ¿sí? Entonces, pues hay manifestaciones, se supone, de este conde que son bastante claras. Si tú conoces esta historia, te lo voy a agradecer mucho que nos ayudes a complementarla con tu conocimiento, ¿no?, con esa historia. Si tú trabajas en Radio Sonora, tal vez a lo mejor tú también nos pudieras dar alguna referencia acerca de esto, o simplemente si tienes conocimiento de esto, o sea, sabes de alguien más que pudiera tener conocimiento de ello, pues adelante. Ya sabes que nuestros teléfonos están en total disposición para recibir tus comentarios y cualquier comentario positivo para este programa. Bueno, pues muy buenas noches. Le quiero dar de antemano las gracias a Tony por la invitación, por la oportunidad más bien de formar parte de este equipo y de colaborar con ellos, ¿verdad? Yo creo que a todos de cierta manera nos llama mucho la atención todo este tipo de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo paranormal, que tiene que ver con lo inexplicable, ¿verdad?, con la metafísica, que más que una experiencia que haya tenido fue un sueño. Yo tenía muchos sueños, o más bien muchas pesadillas cuando estaba niño. Yo cuando estaba niño eran muy recurrentes las pesadillas, ¿no? Entonces les voy a contar una pesadilla que tuve, de las muchas que he tenido o que tuve, ¿no?, de niño. Una que me marcó y me dejó muy grabado ese sueño, ¿no?, esa pesadilla que no le va a gustar a mi mamá, pero tiene que ver ahí más o menos, ¿verdad?, en la historia. Pues resulta que yo estaba muy adolescente, podría decir, o incluso niño, cuando tenía este tipo de sueños. Y una de las noches soñé que pues, estaba en mi casa, ¿no? Estaba yo en mi casa con toda mi familia. Y esa noche, o en ese sueño, pues estábamos como cualquier día, ¿no?, como cualquier momento en casa con la familia. Y de pronto vi que de mi cuarto salió mi madre caminando, ¿no?, por el pasillo de mi casa, que es su casa. Pues normal, ¿no? Todo hasta ahí era pues normal. Pero de pronto, inmediatamente después de que ella salió o atravesando el pasillo, vi que volvió a salir de mi cuarto mi mamá. Pero algo en el sueño o en la pesadilla me dijo que la segunda persona que estaba saliendo de mi cuarto no era mi mamá, era el diablo. Inmediatamente yo en el sueño dije, ella es el diablo. Yo lo supe. Posteriormente a eso, yo recuerdo que físicamente era mi mamá, pero en el sueño algo me decía que no era mi mamá, porque mi mamá ya había cruzado el pasillo, ¿no? Y la segunda mamá era el diablo. Entonces yo inmediatamente capté eso en el sueño, ¿no? Y le empecé a decir a mi hermano, a Juan Pablo, le dije, Juan Pablo, llámale a mi tía Ivonne, una tía de nosotros que
es de mucha fe y todo eso, y siempre recurríamos a ella y al resto de mi familia cuando pasaban pues situaciones de fe, ¿no? Y todo eso. Yo le empecé a decir: Juan Pablo, háblale a mi tía. Inmediatamente en el sueño yo me acuerdo que mi mamá se paró en cuclillas y me empezó a ver así, esta misma postura tenía, ¿no? Y me empezaba a ver y se hacía así. Y se empezó a burlar de mí. Se empezó a burlar de mí en el sueño, ¿no? Que era mi mamá, pero yo sabía que era el diablo, ¿no? Y el diablo me veía y caminaba, y me señalaba y se reía, y como burlándose, ¿verdad? Entonces a mí me dio muchísimo miedo, ¿no? Me dio mucho miedo en ese sueño. Y siguió caminando en cuclillas, ¿no? Hasta que de pronto salió por la puerta del patio. Pero caso curioso, que cuando sale el diablo por la puerta del patio, en la puerta dejó un tomate aplastado, así, un tomate aplastado en la puerta y una cucaracha. Ahí se acaba el relato, ahí se acabó el sueño, la pesadilla más bien. Y entra la incógnita, ¿no? Del simbolismo, ¿no? Si realmente fue casualidad, si realmente tuvo un simbolismo, ¿no? Eso que haya en la puerta de un patio por donde se escapó, por así decirlo, se quedó una cucaracha, pues ahí una cucaracha y un tomate aplastado, ¿no? Cosa que me causó muchísima intriga desde ese entonces, ¿no? Desde niño, ¿no? Desde adolescente. Y hasta la fecha no he sabido si tiene un significado o no. Lo que sí, como dato curioso, es que yo le tengo fobia a las cucarachas, ¿no? Les tengo repulsión a las cucarachas desde que soy un niño, ¿no? Él es Tito Valenzuela, es una persona pues muy allegada a nosotros y es un seguidor de este programa. Él hace tiempo que nos ha querido platicar algo acerca de... A él le pasa algo. Muy buenas noches, Tony, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Como comenta Tony, sí, mi nombre es Clemente Amparano, Tito Valenzuela para los amigos. Tony, como ya te había comentado en alguna ocasión, tengo la facultad de hacer proyección astral. Y pues me han pasado algunos sucesos haciendo proyección astral. De hecho me pasa de manera involuntaria, no es algo que yo quiera hacer, ¿no? Yo de hecho nada más me duermo y empiezo a... ¿Puedes darnos nada más así una explicación muy breve para que después ya cuentes bien lo que es una proyección astral, por favor? Claro, Tony, mira, una proyección astral se refiere al desprendimiento del alma del cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te duermes, tu alma se desprende de tu cuerpo y puedes salir a vagar. Si tú lo puedes controlar de alguna manera, puedes visitar sitios en los que tú ya te programes previamente para eso. Por ejemplo, te puedes dormir y puedes pensar en visitar a alguna persona o en ir a algún lugar en específico. A veces funciona, a veces no funciona. Es relativamente, es como, no sé, como tirar un volado casi, ¿no? Que el hecho de que tú lo programes y de que te funcione tal como tú lo quieras. Pero en ocasiones sales de tu cuerpo voluntariamente y vas a algunos lugares, visitas algunos lugares, inclusive sin darte cuenta. Pasa a veces que las personas dicen: ay, me desperté muy cansado o tuve un sueño muy real. Lo que pasa es que realmente están haciendo una proyección astral y están cansados porque realmente hicieron ejercicio, por así decirlo. En la proyección anduvieron caminando, vieron a alguna persona o cosas así. Entonces, como les comentaba, en una ocasión, así haciendo involuntariamente la proyección, me salí de mi cuerpo y fui a algún lugar.
El problema fue cuando yo regresé a mi casa a querer volver a entrar en mi cuerpo, a que mi alma volviera a entrar en mi cuerpo. Cuando yo llegué a la habitación en mi casa, en la cual estaba pues mi esposa dormida y pues yo la estaba viendo. Cuando yo quise volver a entrar a mi cuerpo, hubo algo, una sombra, yo veía como una sombra que no me permitía entrar a mi cuerpo, me volvía así, me empujaba y no me dejaba entrar a mi cuerpo. Entonces yo empecé a tratar de luchar con ese ente que obviamente no comprendía. Fue la primera vez y es la única vez que me ha pasado que no pueda yo regresar a mi cuerpo. Estaba tratando de regresar a mi cuerpo, no me lo permitía este ente. Estuve luchando con él para yo poder entrar a mi cuerpo, lo empujaba, le gritaba. Llegó un momento en el que en mi proyección empecé a ver que me salía así vapor de la boca, o sea, se bajó mucho la temperatura y pues yo veía mi cuerpo, yo suspendido en el aire viendo mi cuerpo y tratando de entrar en él y me regresaban y empezó pues a darme mucho miedo esta cuestión y a darme pues mucho miedo, mucho pánico realmente, o sea, era un terror enorme así de querer volver a mi cuerpo y no poder y no saber con qué estaba luchando, pues qué era lo que me empujaba a no permitirme entrar en mi cuerpo. Estuve luchando, no sé, por un tiempo indefinido, estuve haciendo ruido, estuve moviéndome. Mi esposa se dio cuenta, ella me cuenta que estuvo tratando de despertarme, pero me tocaba y me decía que estaba congelado, así como si fuera un trozo de hielo, así no me podía tocar porque estaba totalmente frío, como si estuviera congelado. Y estuve luchando tanto con este ente y recordé algo que mi mamá siempre me decía: cuando tú estés en un sueño o cuando estés en proyección astral, porque mi mamá también podía hacer proyección, me decía, apégate a Dios, órale a Dios. Entonces empecé a rezar, empecé a mencionar a Ave María Purísima y se empezó como a calmar la sensación pues, ¿no? de miedo, la sensación de no poder volver a entrar en mi cuerpo. Empezó como a calmarse, empezó la temperatura a subir de nuevo, hasta que por fin pude despertar. Cuando desperté ya fue cuando mi esposa me narró todo lo que ella estuvo intentando hacer, pues, ¿no? Despertarme, me movía, el hecho de que estuviera totalmente congelado y no me podía sacar de mi trance, hasta que pude volver a entrar a mi cuerpo y fue cuando ya desperté. Entonces ese pues es un relato, digo, realmente a lo mejor no ocasiona tanto miedo si lo escuchas, pero vivirlo es una impresión muy grande. Yo creo que lo que nos mantiene siempre de este lado o en este plano es la creencia, la fe, de estar siempre confiando en que tenemos un ser supremo. No todos tenemos las mismas creencias, pero todos llegamos al mismo punto, ¿no? Que es Dios, independientemente de cualquier religión que tengamos. Pues esa fue mi historia, ¿no? Realmente para mí fue muy, muy aterrador. El primer punto en el que cuando yo me di cuenta de que podía hacer proyección astral fue estando, yo creo que tenía como unos 14 años más o menos. Creía yo que me soñaba dormir. Es un punto de tu habitación, así en una esquina, por ejemplo, y estás viendo tu cuerpo en tu cama y ves cómo te tapas, te destapas o te giras, levantas una mano, todo eso. Entonces yo pensaba y decía, qué raro, me soñé dormido. Pero pues ya platicando con mi mamá, que ella también podía hacer esto, ya me empezó a explicar y me empezó a decir, no, lo que pasa es que estás haciendo una proyección astral, tu cuerpo no físico, tu alma, se sale de tu cuerpo y es la manera en que tú lo ves. O sea, piensas que te estás soñando dormido, pero no, realmente te estás viendo desde arriba que tú estás dormido. Ese es el principio o la base, se pudiera decir. Y ya después,
pues con un poco de práctica eso, o tratando de salir tú al astral, pero ya con un propósito, pues vas logrando hacer otras visitas, por así decir, porque he podido ir a ver a mis hermanos, por ejemplo, he podido ir a lugares a ver cosas, nada más. No siempre, como les digo, no siempre funciona, es algo como que lo tienes que estar practicando. Me cuenta ella que cuando ella tiene 26 años, y me cuenta que cuando ella era niña, tenía unos 8 o 10, entre 8 y 10 años, visitaban ellos siempre a su abuela que vivía en Estados Unidos. A esta persona se le había muerto un hijo y tenía una muñeca, y esa muñeca pues era de uno de sus hijos, ¿no? Y la cuidaba la señora mucho, la muñeca, la vestía, la peinaba, la maquillaba, y siempre la tenía en un lugar. Pero las niñas, porque mi compañera no era la única niña en la casa, había varias niñas que visitaban a esa abuela en las temporadas de verano, en temporadas de Navidad y todo eso. Entonces, ellas le contaban a su abuela que la muñeca se movía, que la muñeca caminaba, que la muñeca inclusive cuando ellas estaban dormidas iba y las arañaba, y me dice que ella amanecían así con las arañazos así en los brazos que la muñeca les hacía, pero la abuela nunca les creía. Hasta que pues bueno, las niñas siguieron creciendo y nadie quería estar con la muñeca, ¿no? Obviamente. Hasta que un día la abuela se dio cuenta, porque la abuela creo que vio cómo la muñeca se movió, entonces ella también se dio cuenta. Y pues ya no hallaba qué hacer con la muñeca, entonces pues era una muñeca muy bonita, era de una estatura normal, como de un niño de 6 años, más o menos, una muñeca grande. Entonces, pues la señora no sabía qué hacer con la muñeca y la empezó a regalar. Se la regaló a un vecino y se la regresaron la muñeca. No soportaron tener a la muñeca porque obviamente sí estaba como que tenía algo, pues la muñeca no, estaba poseída o algún alma se metía en la muñeca. Entonces creo que inclusive la vendió y se la regresaron. Y así estuvo hasta que llegó una nueva vecina de la señora y tenían una niña. Y a la niña le gustó la muñeca y se la regalaron la muñeca. Y ahí fue cuando ya se acabó todo el problema, o al menos para la familia de mi amiga, ¿no? Hasta ahí llegó la historia de la muñeca, pero sí cuenta ella que era muy aterrador el hecho de llegar a la casa de su abuela y tener que ver a la muñeca, porque siempre la tenía así, pues sentada en el sillón, o la ponía en otro lugar, pero siempre la vestía con la ropa de los niños que iban creciendo, iba quedando la ropa ahí, y le ponía esa misma ropa de niña a la muñeca, ¿no? Entonces esa historia me llamó mucho la atención, Tony, la verdad. Sí, esas historias de muñecos es sí, como que a veces deja un poquito de intriga, ¿no? De qué puede pasar si es una muñeca, después en qué termina todo esto. Casi todas las historias de una muñeca, normalmente el final de esas historias no queda claro. Casi siempre es así, como que nomás terminan por desecharla o algo así. La transfieres o la cambias de lugar o se la regalas a alguien. Pero si lo hizo en una parte, pues lo más probable es que en otra parte también se pueda manifestar algo a través de ella, pero ¿no? Vamos a suponer que el alma que estaba poseyendo a la muñeca se sintió bien con la niña y ya no le hizo daño. Ajá, a lo mejor. Pues ya ves que los niños... Es lo que te digo, que no una conclusión así, una concreta, algo así, pues un final concreto. Es sí, raro en una historia de muñecos. Realmente esta persona no tenía pues la conclusión así, ¿no? Porque no, ya se cuenta, se deshicieron de la muñeca y ya todas quedaron contentas. Y eso, ¿no? Fue mi historia, y quién sabe si hay otra por allá con ella también. Posiblemente sí. Ajá. Pues mira, recibimos un mensaje, nomás que nos dice que se quiere mantener en el anonimato, ¿no? O sea, nos está compartiendo una historia que fue aquí en Hermosillo, pero no quiso dar su nombre, o más bien que su nombre saliera al aire, ¿no? Es un relato muy breve que sucedió aquí en Hermosillo. El relato lo ponen como Don Rubén, ¿verdad? Pues cuenta la leyenda que en los años 70 en Hermosillo, pues vivió una familia en la colonia Centro. Era Don Rubén, su esposa y 3 hijos, ¿no? Don Rubén, que era el señor de la casa, era muy alto, era corpulento y de carácter muy fuerte. Era muy estricto y pues lo que se dice regañón, ¿verdad? De esas personas que
que están bien vividas, ¿no? Que tienen mucho mundo. Y pues el amigo no le tenía miedo a nada ni a nadie, ¿no? Hasta ese momento. Pues vivía con su esposa y con sus hijos. Dice que los hijos eran incontrolables, pues estaban en plena adolescencia. Ya sabrán, ¿verdad? Su casa tenía un diseño de antaño, con patio central y el baño separado del resto de la casa, de esas casas del centro, muy amplias y muy bonitas, ¿verdad? Tenía un pequeño cuarto en medio de su patio. A don Rubén le gustaba mucho meterse a ese baño, hacer de sus necesidades, acompañado de su periódico. Creo que eso era muy común, ¿verdad?, en las personas de esas épocas que entraban al baño con el periódico, con la revista, etcétera. Sus hijos siempre lo molestaban cuando sabían que estaba en el dichoso trono, pues le arrojaban piedras, le tocaban la puerta para que su padre saliera muy molesto y pues gritando palabras antisonantes, y así reírse de don Rubén, ¿verdad? Una noche, don Rubén se dirigió a su baño, como habitualmente pasaba, con el periódico bajo el brazo. Cerró la puerta, se sentó y se puso a leer. En eso le tocaron la puerta con fuerza, y don Rubén, muy molesto, se levantó y fue a abrir la puerta para insultar a sus hijos, como habitualmente era, ¿no? Y al abrir la puerta, se dio cuenta que había una mujer parada en la puerta. Dicha mujer tenía un vestido muy antiguo, más o menos de la época de 1900, pero lo más perturbador era que la mujer pues no tenía cabeza, ¿verdad? Su mujer contó que don Rubén esa noche le escuchó gritar con fuerza y acto seguido entró corriendo a su casa, con los pantalones abajo y pálido del susto. Y pues jamás don Rubén quiso volver a entrar a ese baño. Supongo que por la necesidad sí volvió a entrar, ¿verdad? Pero pues ya con todo el miedo del mundo, ¿verdad? Y pues la casa fue demolida en los años 90 y actualmente en esa casa es un laboratorio fabricante de lentes, ahí en la colonia Centro, y eso pasó ahí por los años 70. Nos comparten esta historia, pues ahí está, ya la narramos, a esta persona que no quiso dar su nombre, le agradecemos por compartir este relato con nosotros y para todos ustedes, ¿verdad? Pues ahí quedó esta historia que nos mandaron, Tony. ¿Cómo ves? Pues es la idea de este programa, que nos estén mandando su aportación para llenarnos de historias que nosotros a lo mejor no conocemos, ¿no? Y pues estar siempre en sintonía todos en cuanto a este tipo de relatos. ¿Qué les parece? Yo les quiero hacer una invitación para el próximo jueves, ahí en el Facebook de la página. ¿Qué les parece si hacen sugerencias de algún tema en específico que quieran que toquemos, o de algún tema que quieren que abordemos esa noche del próximo jueves? Ya sea, no sé, se aceptan sugerencias para desarrollar el próximo jueves un tema en concreto. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí en la caja de comentarios nos gustaría que dejaran pues sus opiniones acerca de todo esto, ¿no? De toda esta dinámica que podemos ir creando en este programa, que es por y para ustedes, y pues que a fin de cuentas ustedes mismos hacen este programa, ¿verdad? Así es. Pues ya estamos en la recta final de esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes dos, Brian. No, muchas gracias por la oportunidad, Tony. Nuevamente, pues les agradezco a ti y a todo el equipo de Cuenta la Leyenda, pues por tomarme en cuenta o por incluirme en su equipo, ¿verdad? Pues por aquí vamos a estar como cada jueves compartiendo todas estas historias de terror y todos estos temas paranormales, por así decirlos. De antemano les doy las gracias a ti que nos estás viendo y a todo el equipo de colaboradores de Cuenta la Leyenda. De mi parte les agradezco que hayan estado esta noche con nosotros y les deseo una muy buena noche. Gracias, Tito. De igual manera, esperamos que haya sido de su agrado este programa.
por acá vamos a seguir con ustedes. Tony, mil gracias por la invitación. Brian, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, Tito, Un gusto. gracias. Este programa es para ustedes, como lo dijo Brian. Gracias a Buenas ti, noches. gracias a ti, Tito, también. Pues yo soy Tony Tapia y le doy la más grande gratitud por haber estado con nosotros. Los esperamos el siguiente jueves y durante la semana vamos a estar subiendo información acerca de temas así de este tipo de paranormales, historias de leyendas que hemos estado comentando en emisiones pasadas, estas historias que comentamos también en esta emisión y las que vienen, porque tenemos algunas preparadas que todavía no nos hemos animado a platicárselas porque son historias que tienen muy poca información, entonces queremos recaudar más información para poderlo hacerlo más atractivo para ustedes. También vamos a estar subiendo imágenes, videos y pues sobre todo tu participación, que es la que vas a contar con tus likes y con tus compartir entre grupos y en donde tú quieras, pero comparte lo que tú quieras. Yo soy Tony Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos y los espero el siguiente jueves en Cuenta la Leyenda.